Buenas noches, Ilka, Oriel, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente, Miguel, Ana, Ángela. Tere, buenas Qué bueno noches. verlos. Bueno, vamos a continuar con el estudio de los propósitos, ¿cierto? Que estaban vinculados abiertamente a nuestra responsabilidad ministerial. Y creo que una de las primeras cosas que habíamos dicho en cuanto a la responsabilidad, que era, ¿cierto?, la habilidad de dar una respuesta y nos educábamos también para eso, dar una respuesta, ¿cierto? eh, Pertinente, una respuesta, ¿cierto?, que también trajera em, dirección, que trajera el poder resolver conflictos, el poder entender el de dónde vengo, ¿cierto? El por qué estoy aquí, hacia dónde voy, el que podamos resolver esas preguntas tan básicas y al mismo tiempo tan profundas en nosotros. De eso se trata, ¿cierto? La responsabilidad ministerial, que no debe faltar el amor, que es el ingrediente perfecto, el ingrediente, ¿cierto? No tan secreto, que contiene esta fórmula para hacer el ministerio y principalmente para ser discípulos e ir a las naciones. Definitivamente no podemos escapar de eso. Y habíamos visto algunos propósitos, ¿verdad? Habíamos quedado en el propósito de edificar. Edificar, ¿cierto? Nuestro logo Senfol acompaña, ¿cierto?, a nuestro logo de edificar, que se trata de hacer vínculos, ¿cierto? Y el principal vínculo, insisto, es el amor, son las relaciones. Y la idea de edificar a otra persona consiste en guiarla efectivamente en el proceso de la formación del carácter de Cristo en su vida. Ahora, eso no es algo que nosotros vamos a producir, ¿cierto? No es una generación instantánea, eso se produce por un vínculo perfecto con el Espíritu Santo. Es decir, si nosotros no estamos siendo edificados por el Espíritu Santo, si nosotros no estamos dependiendo del Espíritu Santo, definitivamente eso no se va a dar. Entonces, ¿cuál es un eje que es imposible de sacar en esta ecuación? Es decir, no puede faltar, es nuestro vínculo, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, oración y Biblia. Ahí es donde nosotros realmente vamos a encontrar estas respuestas. Entonces, en el propósito de edificar tenemos el objetivo general, es edificar entonces al discípulo en el proceso de la formación del carácter de Cristo. ¿Qué es, pregunto yo, lo que el Señor, cierto, por su espíritu, insisto, ha edificado en sus vidas hasta el día de hoy? ¿Qué cambio ven, cierto, en sus vidas? Antes de conocer al Señor, solo quiero uno por persona. ¿Listo? ¿Qué cambio ha visto de antes de conocer al Señor y ahora que usted puede decir definitivamente el Señor ha transformado mi carácter y ahora soy una persona diferente por este detalle? Para que veamos si estamos siendo edificados, ¿no? Bueno, a mí me han cambiado muchas cosas, pero algo que le doy gracias al Señor es el desequilibrio con la ansiedad. Definitivamente seguimos trabajando en eso, Ujú. pero para mí ha sido eh, lo más, porque a raíz de eso han cambiado muchas cosas a mi alrededor, así que el manejo de la ansiedad para mí, claro, mi carácter, uf, pero el manejo de la ansiedad. Tranquila, Ángela, que el Señor está trabajando en el carácter de todos. ¿Quién más? ¿Alguien más? Mi Todos carácter uno. sigue diciendo obra en construcción, Angelita. Tú no te preocupes, todos los días, todos los días. Y creo que ahí es donde uno dice, amén, sí, menos mal, porque entonces necesitamos de Dios, ¿no? El día que uno se Mm, sienta que no, ya aquí la superó, ese día es el problema. Estamos graves. Sí, ahí sí, cuando, como dice la palabra, el que se crea, ¿cómo es que dice ese versículo que me gusta tanto y se me olvidó en este momento? Que se crea eh, como firme, Ajá. El que crea eh, estar firme. el que Mire que crea no estar firme, caiga. mire que no caiga. Ese Ajá. versículo
Me encanta. Yo creo que a mí también, digamos que en ese proceso del carácter, en mi caso, por ejemplo, la reactividad. Listo. Eh, yo veo constantemente la forma en cómo Dios ha ido puliendo esa manera de reaccionar. Y no solo porque me ha dotado, digamos, cada vez más veo de estrategias, de tips, sino porque he aprendido a entender que Él es el que de Él dependen todas las cosas, ¿no? Entonces, como que pero eso es un área que yo, pues la niñita que llegó a los pies de Cristo no es la misma que está hoy en los pies de Cristo. Mm, Entonces, esa es un área de mi vida donde yo he visto, porque era muy explosiva. Entonces, he ido cada año, he visto un avance, un un avance. avance, un avance. Muy bien, Anita, gracias. Ilka. Todas las anteriores, incluyendo el tema de que ¿cómo es el que piense que está firme, mire que no caiga? Ajá. Todas las anteriores. Pero bueno, yo creo que últimamente me está pasando mucho, aparte de que siento mucha compasión por los demás. No sé si decirlo, pero miro a los demás con ojos de ese amor que yo sé que no soy yo. Definitivamente tiene que Ujú. ser el Señor, ¿eh? Porque, no sé, hay gente que se porta tan mal que tú dices, pero ¿cómo yo le puedo tener ese sentimiento de que, no sé, y es algo extraño? Pues a mí me está Sí. pasando, y te digo, hasta con gente que de repente veo en la calle y dice, "Vicky, ¿por qué yo estoy mirando a esta gente así como que, ay, como con compasión, como con un amor raro? Y eso no es normal, o sea, definitivamente que tiene que ser el Señor, pero Ajá. definitivamente todo lo que ustedes acaban de mencionar, más otras 200 cosas más, porque si dijo Dios una mujer compleja y yo dije, yo. Pero bueno, Ah, no, no me definitivamente creo quite que el primer lugar. ¿Qué cosa? No traiciones No dos nos veces en quitemos el la primer lugar. Bueno, querida, lo podemos compartir con gusto. Está bien, está bien. Pero yo creo que en resumen, el amor y la compasión es algo que es lo que he visto este año mucho en mí, que no es normal. Ujú. Muy bien. ¿Y estás con compañía? ¿Está el señor Vega por ahí o aún no No, no, llega? está en el trabajo, todavía no ha llegado. Listo. Señor Miguel, Miguel Bueno, Muñoz, cuéntenos. la toma de conciencia, de saber quién soy. Miguel, qué bien. Sí, básicamente en pocas palabras, ¿no? Ajá, claro que sí. Muy bien. No soy un puntito más sobreviviendo en este mundo, ¿no? Sino que soy un hijo de Dios, Así es. que hay un padre y que no estoy solo, ¿no? Oh, listo. Entonces, todos tenemos, ¿cierto? Algo que, donde vemos que el carácter de Cristo definitivamente, ¿cierto? Se está formando en nosotros. Es decir, hay algo que está sucediendo, por lo tanto, seguimos adelante. En este proceso, ¿cierto? De ser edificados, nosotros vamos avanzando. Y la dinámica ministerial se va dando de la siguiente manera. Hay un grupo, ¿cierto? Generalmente llegamos a los grupos vida o a los grupos de oración. En nuestro caso, ¿cierto? Acá en Panamá nosotros comenzamos a llamarles grupos de oración. El primer grupo que se formó, de hecho, fue así. Comenzamos a decirle a la gente que teníamos interés de orar, que éramos intercesores, que queríamos orar por sus necesidades específicas y comenzó a llegar gente, ¿cierto?, a un apartamento para reunirse a orar por sus necesidades. Todos tenemos necesidades y todos queremos una respuesta a ello. Y comenzamos, ¿cierto?, entonces a ver una cantidad de asistentes. En esta cantidad de asistentes, definitivamente, ¿cierto? Después de verlos en estos grupos de oración, la idea que este número de asistentes se comenzara a involucrar en las reuniones familiares y de las reuniones familiares a los movimientos a través, ¿cierto?, también de otro tipo de movilizaciones. Eso es básicamente, ¿cierto?, lo que queremos lograr, como vamos ganando a la gente, pero se va edificando. Entonces, en los grupos vida, en los grupos de oración, se va edificando poco a poco la vida de esta persona. Em,
Y ya estamos viendo, ¿cierto? Que estamos, en el caso nuestro, ¿cierto? Tomando justamente este cuerpo, ver que ya están los movimientos. Anoche se juntaban 13 varones, ¿cierto? En la reunión de hombres. Ver cómo estamos haciendo esta movilización que se hizo en el hotel con la gente específicamente de acá de Betania. Entonces se juntó un grupo de gente considerable, ¿cierto? Con gente nueva y gente, especialmente los varones perseverando. Entonces, eso definitivamente para nosotros marca la diferencia. Los centros de formación y liderazgo, ¿verdad? Tienen el propósito de edificar, y en el propósito de edificar nosotros vamos rindiendo un informe, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el informe? Ponemos el nombre del líder, ¿cierto? El movimiento, de qué semana a qué semana, y vamos a poner el nombre del discípulo, ¿cierto? La fecha en que está recibiendo su edificación, el material de estudio y el tema desarrollado. ¿Qué significa eso? Nombre: Ana Suárez, Ilka, Ángela, Miguel Muñoz. ¿Cuándo comenzaron su fecha de edificación? Agenda, ¿cierto? Entonces la fecha, agenda básica. Después siguieron con qué tema, con el manual de crecimiento, ¿cierto? Y además íbamos anotando acá los temas que se iban desarrollando, ¿sí? Ese es el control que hemos llevado por años respecto, ¿cierto? A cada uno de ustedes. Ustedes no tienen idea, pero está todo registrado. La reunión, ¿cierto? La asistencia de esta misma gente a las reuniones familiares. Nombre, apellido, ustedes siempre... Perdón, me ven que yo ando con un cuaderno, ¿verdad? Cada reunión, anotando los temas, anotando los testimonios y el nombre, el apellido y qué semana, ¿cierto? Cuando van asistiendo a la reunión. Primera, segunda, tercera y cuarta semana. Y eso, ¿cierto? Entonces es lo que vamos incluyendo en esto, una asistencia, porque necesitamos saber, ¿cierto? Cuánto está perseverando la persona a la cual estamos en este proceso de discipulado. Entonces, la dinámica ministerial, ¿cierto? En este caso se daría de la siguiente manera. Primero, en el discipulado hay una edificación personal, ¿cierto? O en células. Y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuántos líderes? Un líder, ¿cierto? Hay otro líder que es el segundo, sería un líder de apoyo, que generalmente nosotros en nuestros grupos le llamamos el anfitrión. Una cosa es el anfitrión, el que recibe a la gente. A lo mejor yo tuve, ¿cierto?, la oportunidad cuando iniciamos en el caso de las mujeres, de mujeres que estaban asistiendo por primera vez o por segunda vez a un grupo de vida, ¿cierto?, a un grupo de oración, y ellas decían, yo coloco mi casa y me gustaría invitar a mis amigas, y quedamos con esos grupos también. Entonces, en el caso de la edificación personal o de las células, cambia la dinámica. El líder, ¿cierto? Piensen aquí que estamos hablando del edificar y comenzamos a hablar del discipulado propiamente tal. Entonces, esto ya no es en grupo, esto es a nivel personal. La edificación va a ser personal. Entonces, si va a ser personal, vamos a tener un líder. ¿Ok? En el caso de las damas, soy yo. En el caso de las damas, ¿cierto? Sería Ángela, sería Ana, sería Ilka, y las damas, ¿cierto? Que en este tiempo están como Carmen, ¿verdad? También está preparada, y en el caso de Camila, lo mismo. Ellas ya terminaron su academia hace rato. Es decir, los primeros que terminaron su academia acá fueron Arley y toda su familia. Ellos, de hecho, están haciendo repasos de todo esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en la edificación personal uno tenga un líder y cuántos discípulos, todos los que su tiempo, ¿cierto?, les permita. ¿Qué porcentaje de asistentes están en la edificación personal? Si es personal, solo uno. ¿Listo? Si el discipulado es personal, solo uno. Pero si es en células, no más de 4. Ya quinto, un quinto es mucho. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el manual de crecimiento, por ejemplo, la idea es que podamos responder, no solo responder la pregunta
del verso, ¿cierto? Que diga, bueno, si tú recibes a Cristo, ¿cierto? Como Señor y Salvador, ¿dónde está Cristo ahora en tu, sí? Entonces que la persona diga, bueno, sí en mi corazón, pero de eso se va a extender, porque yo, cuando a nosotros nos preguntaron, ¿sí? Nosotros no solo dijimos está, ¿cierto? En mi corazón, no solo dijimos es parte de mi vida, sino además pudimos decir, mira, porque yo ahora, por ejemplo, yo me acuerdo en el caso, ¿verdad? De Ilka, entonces Ilka encontró que todo, había todo un movimiento nuevo, que todo estaba nuevo, que todo se había descomplicado, que todo era, ¿cierto? Algo estaba pasando y necesitaba hablarlo, ¿sí? En el caso de Ana, lo mismo. Miguel, perdona que no hable de ti, voy a contar historias que Jair tal vez me haya contado, ¿cierto? Y que tú nos has compartido acá. En el caso de Miguel, Miguel dijo, ¿cierto? He descubierto realmente quién es Cristo. Esa fue su primera cita y bueno, su tercera cita en realidad. Y comenzó, ¿cierto?, a contar y a tener este descubrimiento. Lo mismo Ángela. Entonces, cuando hacemos la edificación personal, cuando es una sola persona, nos estamos asegurando de establecer una conexión con esa persona y de estar en todo momento, ¿cierto?, procurando ayudarle en su crecimiento. Sin embargo, si vamos a tener un grupo, porque a veces la gente dice, no, mira, a mí me gustaría hacerlo con una amiga, con mi grupo de amigas o con mi familia, no sé qué, si también se puede hacer, pero no más de 4 personas. Y hay veces en que no lo recomendamos, ¿cierto? Yo tengo 2 hermanitas, por ejemplo, y a veces me toca hablar con ellas por separado justamente porque hay cosas muy personales que van saliendo en la medida, ¿cierto?, de la resolución de conflictos. La edificación entonces por células se da más a nivel de movimientos y las células son tantas perdón, faltaron los signos de interrogación, y las células tantas, ¿cierto?, cuanto usted pueda atender. Lo mismo los discípulos. Y el porcentaje de asistentes, nuevamente insisto, son alrededor de 5 personas. Y de aquí nos debiera llevar una transición, ¿cierto?, al propósito de capacitar. Porque tanto la agenda básica, que es lo que nosotros manejamos en Panamá, como el manual de crecimiento son apenas el abreboca para entrar, ¿cierto?, a la academia propiamente tal. ¿Listo? Entonces, cuando estamos acá, vamos, ¿cierto?, entonces a ver qué tan consolidado está el discipulado. Es decir, en el movimiento de hombres de verdad, ¿cuántos líderes hay? ¿Cierto? El líder es el número de personas que están dando las citas de edificación o dirigiendo células. Yo puedo hacer la academia y puedo no ser un líder, simplemente terminé la academia. O comencé, ¿cierto? O terminé mi manual de crecimiento, ¿cierto? Tengo el conocimiento, pero no estoy liderando a nadie. Ojo con eso, ¿ya? Entonces yo debo contar aquí los líderes que tengo por movimientos, ¿sí? Hombres de verdad, mujeres sabias, parejas, profesionales, vida estudiantil, Arca de Noé. Y es la gente que está discipulando a otras, que está edificando a otras, sea desde la agenda básica, ¿sí?, hasta la academia. La edificación, ¿cierto?, personal, y nos toca nuevamente, ¿cierto?, poner y cuántos invitados a la edificación personal tiene, es decir, en hombres de verdad tiene en edificación personal tantas personas. En mujeres sabias tiene otras tantas, en parejas tiene otra tanta, en profesionales tiene tanto, etcétera, etcétera. Cantidad, ¿cierto?, en las células, cuántas tienen células, cuánto tiene en invitados, ¿cierto? Y el total que hay por movimiento. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y estamos capacitándolos para llegar a esto. La verdad es que los informes se ven, dar un poco de susto, pero en realidad no es tan así. En el propósito capacitar, que nuestro logo es una Biblia, ¿cierto? Yo siempre lo asocio con la Biblia porque entiendo que el capacitar comienza desde ahí.
El objetivo general entonces es proveer a los discípulos comprometidos un proceso de formación bíblico práctico para que desarrollen su liderazgo en el mundo. De eso se trata el capacitar. Y el objetivo específico, ¿cierto?, es proporcionar educativos, ¿cierto?, programas educativos actualizados y contextualizados. Formar liderazgo, ¿cierto?, con bases teológicas, equipar al estudiante con conocimientos y herramientas, profundizar los lineamientos doctrinales que nos identifican como CENFOL e identificar y desarrollar habilidades y destrezas ministeriales. La dinámica ministerial en relación a la capacitación, ¿cierto?, es por semestre. Y la idea es saber qué porcentaje de los discípulos en educación personal y células están involucrados en esto. Gran desafío, ¿cierto? Entonces yo ministerialmente tendría que saber quién pasó de la agenda básica, crecimiento, a la capacitación, es decir, a la academia de liderazgo como tal. ¿Cuánta gente es la que está participando? Hay gente que lo está haciendo, ¿cierto? Y no participa en este grupo por temas de horario. ¿Ok? Entonces, no son solo ustedes. La idea también, ¿cierto?, es que hay gente que no puede en este horario. Hay gente el día sábado, hay gente el día martes, temprano en la mañana, ¿cierto? Y otras por la tarde. Entonces, la idea es saber cuánta se está involucrando. Pero dejemos hasta aquí. Vamos otra vez al propósito de edificar. Pregunta. ¿Qué les parece, cierto, si es tan desafiante o no el propósito de edificar? Y no me refiero si es desafiante o no, perdón, hice muy mala la pregunta. ¿Cuántos están orando por discípulos? Por tener a alguien a quien le digan, mira, ven, yo te enseño, a mí me encantaría, me gustaría, ¿cierto?, enseñarte y guiarte en los primeros pasos de tu vida cristiana. Yo estoy orando para que, perdón. Las escucho. Bueno, yo estoy orando para que el Señor ponga en mí la forma de llegarle a las personas, porque a mí me cuesta. O sea, a mí me cuesta mucho de pronto compartir del Señor, a mí me cuesta. Porque soy una persona que piensa que hay que respetar mucho las creencias de los demás y lo que los demás piensan y demás. Entonces, para mí, tengo en oración full eso. Y que cuando llegue y cuando el Señor ponga el momento, porque Él da los tiempos, lo que salga de mí sea edificante y sea definitivamente el Espíritu Santo a través de mí, no yo, para no confundir a la persona o no ir a decir algo incorrecto. Así que estoy orando por eso. Bueno, está bien, Ángela, está bien. Vamos, ¿qué más? Yo también estoy orando. Yo también estoy orando por eso y además estoy orando puntualmente también por levantar el ministerio, por poder abrir aquí Senfol México como tal, ¿no? Ha sido la oración de este tiempo. Ok. Muy bien, te acompañamos en esa oración. Amén. Muy bueno eso. Yo, tanto como orando, la verdad es que propiamente como que oro así, no, pero sí pienso mucho en mis momentos de reflexión con el Señor, que me encantaría traer a la persona que el Señor ya sé que tiene escogida para que yo la traiga a Él. No sé quién es todavía, pero ese es el sentimiento que he tenido todo este tiempo que hay una persona que necesita venir al Señor. Y bueno, sí le pedí al Señor que me enseñe quién es, porque no sé, Ujú. ese es el sentimiento que tengo. Listo. Listo. Miguel está orando por discípulos o se nos fugó. Miguel dijo, no, estas son puras mujeres y me van a quitar la...
a mí, yo en mis oraciones le digo al Señor que más un instrumento. Ujú. Hay una oración que a mí me gustaba, todavía me sigue gustando, creo que era de San Francisco. Dame un instrumento de tu paz, que donde haya temor, siempre yo alegría, donde haya dudas, donde haya... O sea, que me haga un instrumento de su Ujú. amor, de su paz, de su bondad, eh, en las circunstancias que enfrente en el día a día, ¿no? En general. Listo. Sin especificar, yo soy más de circunstancias que de personas, ¿no? Tú eres evangelista, Miguel. Sí, tú eres evangelista, tú tienes el don del evangelismo. Lo mismo que Ángela. Ángela dice, yo ¿Qué no, no, significa eso? pero Disculpa. que tú cuando compartes del Señor, ¿cierto? Tienes la capacidad de hablar con otros y de compartirles del Señor y reciben a Cristo contigo, porque hay gente que ha recibido el Señor contigo. Ahora, el detalle sí es que la gente, bueno, pero eso no se lo cuenten, bueno, sí lo pueden contar, eh, no sé cómo decirlo, pero la gente, sí, sí, porque la gente ha recibido el Señor y, y ha partido con el Señor. ¿Sí? Entonces, les ha compartido gente que ha estado en situación de enfermedad, que ha estado en situaciones cierto especiales Sí, y ha estado y ha sido un acompañante y has edificado sus vidas y ha habido testimonio de eso. Entonces, sí. por eso me atrevo a decir de que tienes, que eres evangelista. Lo mismo Ángela. Ángela ha llegado gente, ¿cierto? A quien tú le has compartido. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros compartimos en el poder del Espíritu Santo dejándole los resultados al Señor. Entonces, si la Exactamente. gente permanece o no permanece, ya no es un asunto de ustedes, no es un asunto Amén. nuestro, es un asunto del Señor. Entonces, Amén. y a veces la gente está, se va y al tiempo usted las vuelve y ve que regresan, ¿ya? Eso también es parte de lo que el Señor tiene como de parte de nuestra formación, así que no se asusten con esas cosas. Ilka tenía célula. Ilka dirigió células, ¿cierto? Liderando a su familia y amigos, mujeres, grupos de mujeres. Y también ha administrado dentro de la empresa. Entonces, creo que son cositas que nosotros necesitamos como ver. Ana, definitivamente la parte de la intercesión, la oración por otros, ¿cierto? Y el edificar la vida de otros, eso en ti es muy fuerte y tienes el don de la enseñanza, al igual que Ilka. Entonces, son cosas que yo espero en el proceso, ¿cierto?, de su edificación personal y de la capacitación, ustedes vayan desarrollando también esos dones que el Señor les ha dado. En el propósito capacitar, entonces, estábamos viendo los objetivos específicos y vamos a ver entonces qué significa este cuadro que tengo acá. Fíjense que nosotros en el propósito capacitar lo que tenemos, ¿cierto?, es un pénsul de estudio. Ustedes si se fijan acá, todos lo que hemos visto ya hasta el cuarto, quinto semestre, estamos acá. Logran ver el cursor, ¿verdad? Sí, Entonces, estamos en responsabilidad ministerial. Pero en cada semestre hemos tenido ciertas áreas de conocimiento que son 5. Profundidad doctrinal, ¿cierto? En el primer semestre, la profundidad doctrinal era la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Entendimos, ¿cierto?, por qué éramos salvos, con un nombre, permítanme decirlo, rimbombante, ¿cierto? Pero claramente describe, ¿cierto?, lo que significa la salvación, que cuesta aprendérselo para muchos, pero usted tiene claro, ¿cierto?, al terminar el semestre que usted es salvo. ¿Y por qué es salvo? Y ni siquiera el semestre de la clase. Entonces, y estamos estudiando también autoridad espiritual, pero esto tiene que ver con doctrina y tenemos, ¿cierto?, una profundidad doctrinal. ¿Cuál es el otro área de conocimiento? La destreza, ¿cierto?, para los propósitos, es decir, estamos viendo en el primer semestre introducción, ¿cierto?, a la antropología bíblica. La singularidad en el servicio, que es el otro área de conocimiento, tenemos comunicación oral y pedagogía básica.
Son cosas básicas, ¿cierto? Que se integran en el primer semestre. Y en el desarrollo del carácter, que es otra área del conocimiento, fundamentos de la administración. ¿Qué sigue? La experiencia cristiana, métodos de estudio bíblico, ¿cierto? Y cuando estudiamos método de estudio bíblico, en el fondo nos enseñan cómo poner un método a nuestra lectura diaria, a nuestro estudio, ¿cierto? A nuestro devocional, que luego nos permite desarrollar un tema para compartir a otros. Es mi experiencia personal. Sin embargo, estas áreas del conocimiento que están acá no pueden, ¿cierto?, ejercitarse sin estos ejes transversales que son Espíritu Santo, Biblia y oración. Y así se van repitiendo, ¿cierto?, en cada semestre. En el segundo semestre tenemos introducción al Antiguo y Nuevo Testamento, que luego nuevamente tiene que ver, ¿cierto?, con doctrina, con los propósitos tiene que ver la iglesia y la sociedad. Y todas estas materias ustedes las han ido cubriendo, ¿cierto?, hasta este punto. Nos queda poco. Pero la idea es que en todo este proceso nosotros tengamos, ¿cierto?, todo esto, que podamos seguir cumpliendo, ¿cierto?, estos ejes transversales. ¿Cuál es el perfil que se necesita para ser parte del estudiantado y cuál es el perfil que se necesita para llegar a ser parte del maestro? En relación, ¿cierto?, al perfil del estudiante, el relacionamiento conjunto, con Dios, con ustedes mismos, con su prójimo, con la comunidad y con la iglesia. Entonces, primero necesitamos un estudiante que tenga un claro relacionamiento continuo con Dios, una dependencia con el Señor. Aquí no existen, ¿cierto? Esta mañana hablaba con alguien y me decía que le parecía interesante que el Señor le había revelado que para ser cristiano no era solamente necesario orar en la mañana y orar por la noche, sino ser parte de un cuerpo, ¿sí? Tener una comunidad, pertenecer también a la comunidad, que era lo que nos desafiaba Ilka, ¿cierto? El domingo, cuando dice, no podemos relacionarnos solo dentro de la burbuja, tenemos que salir y relacionarnos con gente que no tiene al Señor. Y también, ¿cierto? Es otra cosa que debemos hacer, ¿verdad? No compartirle de Cristo a otros cristianos y robarnos los cristianos, ¿cierto?, de otras iglesias, de otras comunidades. La idea es que sea gente que no conoce del Señor, que no tiene a Cristo, que no sabe, ¿cierto?, pero sí tiene todas estas dudas de dónde viene, ¿cierto?, cuál es el propósito de mi vida, qué estoy haciendo aquí y hacia dónde vamos. ¿Hay vida eterna? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida? ¿Hay un trono en el cielo? ¿Hay alguien que gobierna todo esto? ¿Hay alguien que creó todo esto? Esas son las respuestas que busca la gente, ¿sí? No es, ¿cierto?, como el capítulo, no recuerdo bien si es el 2, ¿cierto?, de Eclesiastés, que dice, comamos y bebamos, ¿cierto?, porque de aquí nada. Y démosle pachanga y fiesta y no sé qué. No, la idea es que nosotros podamos tener un relacionamiento, ¿cierto?, dentro de la comunidad a la cual vamos a aportar, de la cual no vamos a tomar, ¿sí? Solo vamos a tomar el corazón, la vida de esa gente para que conozca al Señor. Y la iglesia, pertenecer a una célula ministerial, ¿cierto? El perfil es que pertenezca a una célula ministerial, que haya visto el programa de crecimiento para entrar, ¿cierto?, a la academia, que goce de compromiso, porque una cosa es entrar y dicen, no, mira, sabes que yo después un día, 2 días, 3 días y ya perdí, ¿cierto?, el norte. Que tenga una obra práctica ministerial, que en la medida, ¿cierto? Porque ahora fíjense que ustedes ahora están dándose cuenta en muchas cosas que hay un libro de asistencia, que hay un libro de testimonios, que hay, ¿cierto? Hay una administración fuerte detrás de todo lo que es la iglesia. Y un discípulo integral, es decir, que podamos ver, ¿cierto?, una transformación en cada uno.
¿Qué más lo otro que vemos, cierto? El perfil del maestro. Y el maestro debe estar comprometido en la formación de estudiantes, siendo facilitador, perdón, de los procesos e identificado con las directrices de la Academia de Liderazgo. Porque yo puedo llegar, ¿cierto? Como maestra, pero en realidad o como maestro, ¿cierto? Y quiero enseñar algo nuevo que descubrí. Y voy a comenzar a introducir cosas que no tienen absolutamente nada que ver, y perdónenme la expresión, ¿cierto? Con lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces podemos enseñar otras doctrinas y vamos a comenzar a tomar, ¿cierto? De diferentes partes para hacer un sancocho, dirían de este lado del mundo. Entonces, la idea es que el maestro, ¿cierto?, está identificado con las directrices de la Academia de Liderazgo y además comprometido en la formación de los estudiantes. Y como tercero, ¿cierto?, definitivamente un facilitador de los procesos. No es nuestra costumbre ni presionar a los líderes, en este caso a ustedes, ¿cierto? Sino facilitarles, darles herramientas para que ustedes puedan desarrollar el ministerio, acompañarlos en los procesos, ¿cierto? Que ustedes primero nos acompañen, que ustedes vean cómo se hace, luego, ¿cierto? Seguir y van a recibir el acompañamiento, ¿cierto? Haciéndolo en conjunto y luego los vamos a dejar con alguien que les acompañe para que ustedes los edifiquen. Ese definitivamente es el perfil para que pasemos, ¿cierto?, nuevamente al multiplicar y enviar. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué les parece? A mí me parece, siempre me ha parecido súper especial, digamos, la forma en que el Señor hace las cosas, ¿no? Porque un día estás de maestro, pero antes has Ujú. estado estudiante. Ya. Entonces, me parece súper chévere ver, porque dice además que el maestro ayuda a facilitar como el proceso para que el estudiante identifique las directrices de la academia, del liderazgo. Entonces, implica que este maestro tiene la responsabilidad de haberlas entendido antes, ¿no? Ujú, Ojo, no ser perfecto, porque nadie es perfecto, ujú, trabajamos en el proceso de perfección de la mano del Señor, pero implica, digamos, esa seriedad a la hora de enseñar o de trasladar el conocimiento, llevar al otro al conocimiento de Dios y también pues a través de la academia de liderazgo, ¿no? sí. De pues cumplir las reglas, porque al final pertenecemos a una iglesia donde también hay unos tiempos, donde también hay unas formas y no están establecidas porque se les dio la gana, Así no, es. sino porque comprobado está que necesitamos surtir un proceso como todo en la vida, ¿sí? Para complementar nuestro proceso de formación en lo que Ujú, nos atañe, digamos, aquí en la sí, tierra, en lo humano, ¿no? Porque sabemos que sí. ese es el Señor el que lo hace. Entonces, me parece súper bonito esa responsabilidad Ujú, que lo hemos venido hablando todo este tiempo del maestro y, sí. y cómo el maestro también inspira al estudiante a que permanezca, ¿no? Porque creo que un buen maestro te invita todos los días a continuar, ¿no? Cuando la clase o es más maestro, todos hemos tenido algunas en la vida, en la universidad, en el colegio, un maestro que uno decía como, no, quiero volver a esa clase, o sea, es como, uno dice, no, va entrando a clase así con esfuerzo, y entonces es una invitación también a ser ese tipo de maestro que pone en el corazón de su discípulo el deseo profundo y constante, que se convierte en ese ejemplo para que el discípulo pueda permanecer en la célula, pueda hacer todo su programa de crecimiento, se comprometa, ¿sí? Y Ujú, sea un discípulo integral. sí, así es. Ilka. Yo creo que a las finales uno siempre tiene que seguir en el rol de estudiante, aunque llegues a ser maestro, porque si tú quieres transmitir a los demás, nunca puedes dejar de aprender. Y creo que al ser yo, por ejemplo, me pongo ejemplo,
una obra imperfecta, en proceso, puliéndose, que voy a estar toda mi vida en esta tierra, en este proceso de pulimiento. Yo creo que a la final siempre tengo que seguir estudiante de mi maestro principal, que es Dios. Entonces, mi relación con Dios tiene que ser cercana, constante, continua, comprometida, permanente y constante. Entonces, porque si yo me alejo del Señor, me alejo de ser la estudiante del Señor, de someterme a su disciplina diaria, a su amor y todo, pues a las finales corro el riesgo de que cuando yo transmita como maestra, no voy a transmitir en realidad lo que el Señor necesita que yo transmite. Puedo centrarme mucho a mi humanidad, que sabemos que siempre está allí y que está Sí, pues controlada y guiada por Dios, que es lo que me permitiría a mí traer personas al Señor de la Señor. forma apropiada. Y también Sí. implica, creo yo, una gran responsabilidad y disciplina, inclusive dejar de ser uno mismo o dejar de velar por tus intereses y empezar a pensar en los demás En los primero. demás. Porque a la final puede ser que a mí cierto patrón de personas no me agrade o no me parezca o me sienta incómoda, pero si yo llego a ser maestra, pues yo tengo que entender que tengo una responsabilidad, tanto como con el que me cae bien, como con el que no me cae tan bien, en el sentido porque entendemos que por nuestros caracteres nos resulta más fácil relacionarnos con cierto tipo Ciertas de personas, personas. con otras personas no. Pero al llegar a ser maestro, tú tienes que ser para todos. O sea, no que este sí y aquel no, no puedes ser selectivo. Ya te abres y te expones a todo el A mundo y tú todos. saber y tener, o sea, la responsabilidad de liderar a todos. Entonces creo que ahí el que lo logra más que todo es el Señor guiarnos, ¿no? Porque Así también es. hay muchos sesgos en el mundo que nos podrían llevar a impartir cosas que no son las más apropiadas. Así que, Ajá. bueno, ese vino al respecto. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Ilka. ¿Qué más? ¿Qué más? Que trabajar, como dice Ilka, con otros caracteres, con carácter de otras personas es muy complicado. Así que siempre como que pedir de la mano la sabiduría del Señor y también siempre conocer siempre, o sea, aprender todos los días de la Biblia, porque es que a mí la Biblia, yo me puedo leer un libro un día, me dice una cosa, pero luego me muestra otra y va como de acuerdo a lo que estoy viviendo en el momento. Entonces yo Sí, pienso que el sí, Señor sí. definitivamente te habla y llegando a ser maestro, pienso que tengo que dejarme guiar por lo que Él me quiera decir. Entonces siempre diciéndole al Espíritu Santo que me hable, Él me habla bastante. Ujú. Entonces, siento que él sería excelente dirigiendo mi vida en ese sentido, ¿no? En teniendo un discípulo, sé que él pondría en mí lo que debo decir para no confundirlo, no confundirme y llegar al punto que tenemos que llegar. Así que, porque como decías, podemos, Sí. a la cabeza le llegan a uno muchas cosas de pronto de personas ajenas que no conocen del Señor y que si no estamos 100% firmes y claros en lo que el Señor nos ha enseñado y en lo que somos en Él, Ujú. podemos correr el riesgo de, de pensar otras cosas y creer otras cosas o empezar a dudar de ciertas cosas. Así que para mí la firmeza en el Señor tiene que estar fuerte y ya de ahí él empieza a hablar definitivamente a uno con su palabra y le empieza a decir qué hacer. Y pienso que eso debe ser uno de los objetivos de un maestro que quiera enseñar del Señor, que quiera enseñar sobre nuestro Señor, porque Él es el que tiene que tomar y dirigirnos. Así que pienso que Qué bueno. Vamos por tierra derecha, ¿no? Listo. 5 minutos de descanso. Ok. Vale, mi Tere. Ahí está. empiezan ya, corran, corran. Alistarse, prepararse ya.
vida, me alegra mucho. Qué bueno. Hola, 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 hola. Presentes, presentes. Téngaseme en cuenta, llegué de primera. Sí que llegó de primera. Vamos a anotarlo, yo estoy anotando todo el todo. Anota, por favor. Ah, mi Ana. Yo estoy aquí comiendo achiras, pero por Ah, eso no, me pues no quedo prendió su, Esta pues no Ángela prendió tiene, su ¿puedes creer cámara. que tiene achiras? No, Ay, Ángela, yo tengo café Ángela. sí, y no tengo achira, no. Pero es que un ¿Qué son cliente me achiras? dio. Cuéntenle se comprometen a traerle achiras a Ilka la próxima ¿Pero vez. eso qué es? Yo No voy para sé, es que Colombia y te voy a traer achiras. pero no sé qué es. Ahí te lo Es está algo muy mostrando. rico. Es como si fuera un pancito en miniatura, pero tengo la idea que es de leche, ¿no? ¿O de qué? Queso, trae queso Trae y queso. eso es como de yuca. Pan de yuca. Pan de yuca con queso. ¡Oh! Pero es Eso tiene durito, como yuca. es como crocante, es rico. ¿Estoy grabando? No, no, no estoy grabando. Es como No, crocante, es como rico. Sí, estás grabando, ya vi. No, no estoy Ya, ahí grabando. quedó. Dice Está- grabando. no, ¿en serio? No dice reanudar la función, Ah, buenísimo. sino aquí vamos a salir esto, nosotros con el tema de las achiras. Yo dije, Bueno, la en achira, toda academia la achira, siempre hay un tema adicional. El Señor nos dio las achiras. la achira es un tubérculo parecido a la yuca. Y entonces se hace el proceso y quedan como palitos de queso duros. Y en- entonces de ahí hacen la achira. A mí me mira, gusta, pero no tengo idea cómo se hace. O sea, a no mí tengo ni la me menor idea. encantan las achiras, pero no sabía que era un tubérculo. Mira, ahora me acabo de desayunar. O sea, pasé Ah, de que era como- pan de leche a un no, tubérculo. eso era como la yuca. Imagínate. Bueno, continuamos entonces. Vaya, mi amor. Bueno, ya que estamos todos, Miguel, también le traen a Miguel achiras la próxima vez. Entonces estábamos de multiplicar y enviar. Todo este material ustedes lo tienen, ¿cierto? En sus correos, si no incluso los folletos de los propósitos, cada uno de los propósitos también los tienen, los voy a ver si están actualizados para enviárselos a cada uno. Yo acá apenas les estoy dando una pincelada de lo que significa cada uno. Y en nuestro último propósito es multiplicar o enviar. ¿Cuál es la idea de este? Que después, ¿cierto? De que evangelizamos a la persona, es decir, cierto que después pasó por el edificar, por el capacitar, por el enviar y el multiplicar, ¿cierto? Ahora estamos en este proceso, ya esta persona está madura, ya está crecida y le decimos, ¿cierto? Y le vamos a plantear un desafío. Primero estamos orando por eso, porque el Señor levante líderes, ¿cierto? Integrales, y cuando estamos hablando de líderes integrales, estamos hablando de estos hombres y mujeres que en todas sus áreas han decidido, ¿cierto?, rendirlas al Señor, que definitivamente cuando estamos hablando de un líder integral, son gente que tanto en lo espiritual, en lo volitivo, es decir, sus decisiones, recuerdan el cuadro que veíamos la primera vez, ha sido transformado en el proceso, que ha rendido cada área de su vida al Señor, que no digo, no, y no estamos hablando de perfección, ¿cierto? Ha sido perfeccionado, pero no es perfecto. ¿Listo? Entonces, en este caso es santo, pero está en un proceso de santificación. Y este hombre, ¿cierto? Esta mujer, ¿cuál es la idea? Desafiarla a multiplicar, pero saliendo de su sector. Ya sea porque definitivamente dijo, ¿saben qué? Yo me voy de misiones o soy este líder integral, ¿verdad? Que en su vida emocional, económica, su mayordomía, en lo intelectual, en lo ministerial, en lo relacional, lo ha rendido, por lo tanto dice, yo puedo ir
y entregar, ¿cierto? Todo mi conocimiento, toda mi relación, porque en realidad se trata de relaciones, mi relación con Dios y todo lo que el Señor me ha permitido crecer en Él, lo puedo entregar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a proporcionar los medios para que el líder capacitado influya en su entorno y se multiplique en otros. Y eso puede ser como que tomando discípulos, porque empezamos de menor, ¿cierto? A mayor. Va a abrir una célula, va a dirigir uno de los movimientos y de ahí, ¿cierto? Lo podemos llevar a un ámbito más amplio, que abra una zona, que abra una región, ¿cierto? Y después que abra un país. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a proporcionar todo lo que se necesita. Efesios 4 del 11 al 16. ¿Qué dice? ¿Qué va a descubrir esta persona? Esta persona, ¿cierto? Va a descubrir que tiene una misión en la vida. Dice, no, esto es para lo que nací. Perdón, Efesios 4 del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. Creo que no necesita, ¿cierto? Ese pasaje, mucha explicación, ¿verdad? La idea es que cada uno de nosotros, y me encanta esta imagen, nosotros podamos ayudarnos a ser, ¿cierto? El apoyo de los otros para que alcancen definitivamente su objetivo. Si alguno de ustedes dice, mira, yo tengo, Ana ahora, ¿verdad? En algún minuto cuando recién se fueron, nosotros dijimos, bueno, listo, de aquí abrimos México y que no sé qué, y soñamos con México desde esa época. Y ellos así como muy, Ana, me acuerdo que recién llegáis, hizo un desayuno, invitó gente, ¿verdad? Y después nos quedamos ahí por diversas razones. Sin embargo, ahora, ¿cierto? En este tiempo, Ana dice, Senfol en México. O sea, definitivamente es necesario. Necesitamos hacer esto. Alejandro, ¿cierto? Está en eso. ¿Cuál es la idea? Que si el Señor pone realmente el sentir en el corazón de alguno, que nosotros podamos desarrollarlo. Nosotros no abrimos Changuinola. Changuinola lo abrió una niña de Medellín que estaba acá en Changuinola, ¿cierto? Y después la trasladaron al Ecuador. Y resulta de que por el trabajo de su esposo la trasladan al Ecuador y ella me dice, María Teresa, mira, tengo Changuinola, necesito, ¿cierto? Si te puedes hacer cargo. Y se inicia Changuinola. Pero Changuinola está, ¿cierto? Ardiendo por el Señor y cada vez ya estamos, ¿cierto? Meses ya juntas y yo pensaba que un año ya, más de un año, y resulta de que me dicen,
ellas están formando a otras. Y todo esto ha sido por Zoom. Entonces, no, juntémonos, tengamos un punto de encuentro. Entonces, la idea es tener un punto de encuentro en David, porque según yo iba a ir a Changuinola, ¿no? Yo dije, no, yo voy a Changuinola y que no sé qué, y vámonos y listo, Changuinola. Pero Oriela y Ilka nos dicen, no, el camino para allá no es bueno. Y así sucesivamente los panameños dicen, no vaya por el camino, porque el camino, porque el camino y que no sé qué. Entonces ellos dicen, no, nos juntamos en David. ¿Sí? Y si el Señor va manejando las cosas así, uno dice, bueno, abrimos David. Si no es Changuinola, ¿cierto? Es David. Y la gente baja hasta David, entonces sí podemos hacer cosas. El Señor, ¿qué nos está haciendo? Dice, primero ha hecho apóstoles, ¿cierto? A otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Todos tenemos, ¿cierto? Un ministerio para desarrollar específico. ¿Qué más tenemos? La idea, ¿cierto?, es perfeccionar a los santos a través de ellos, para que todos lleguemos, ¿cierto?, a la unidad del conocimiento de Cristo, ¿cierto?, al varón perfecto. Pero ¿qué más? Dice, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, que un día estamos, ¿cierto?, felices de la vida y el otro día nos estamos muriendo. Y nos morimos, ¿verdad?, cuando no estamos dependiendo del Señor. Yo creo que si hay algo que hemos ganado en este proceso en la academia, es comprender que definitivamente dependemos del Señor. ¿Qué más? Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, ¿cierto? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado. Y aquí esto veía otra cosa. Y perdonen los ejemplos, pero he visto gente en este último tiempo que, que se cortó un dedo y experimenta mucho dolor, que de repente está pensando de que a lo mejor, ¿cierto?, se le gangrena, que va a perder el dedo, otra persona que se fractura los brazos, las muñecas, todo, que hay que reconstruir todo, ¿cierto? Como es el caso bueno, gente que ustedes conocen que no vamos a nombrar, pero y vamos viendo cómo el cuerpo, ¿cierto?, va experimentando este dolor para ser nuevamente reconstruido y para reparar todo el daño que hubo. Bueno, lo mismo sucede con la gente que salva, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que en algún momento decide, ¿cierto?, apartarse y cuando vuelve, viene, ¿cierto?, con un daño adicional, viene con un dolor adicional, que reintegrarlos también significa que el cuerpo nuevamente, ¿cierto?, reciba y dé vida a ese órgano. Entonces, el Señor me hablaba de eso en estos últimos días, pero la idea es esto, que todo el cuerpo bien concertado, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, que todo el cuerpo bien concertado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayude mutuamente. Ahora, ¿cómo vamos a ayudarnos mutuamente? Que todos, ¿cierto?, podamos participar de las necesidades que tengan todos. Pero yo no puedo participar, o Ana no puede participar ¿cierto?, para ayudar a otro, Ilka no puede participar para ayudar a otro si no tiene el conocimiento, si no lo sabe. ¿Sí? Entonces no podemos actuar como entes separados, tenemos que actuar en conjunto porque estamos haciendo crecer, ¿cierto?, el cuerpo. Y bien es cierto, ¿cierto? Ilka tocaba un punto muy claro y clave. No toda la gente se lleva bien con uno. Y creo que ha sido uno de los temas que hemos tocado acá también en responsabilidad ministerial. No toda la gente se lleva bien con uno. Dice que nosotros el mandato es estar en paz con todo el mundo en lo que dependa de nosotros. Pero hay gente que definitivamente, ¿cierto?, no quiere tener una relación con uno. Entonces, ¿vamos a apartarla? No. Lo que vamos a hacer es buscar con quién quieren tener relación. ¿Sí? Y si ese instrumento, ¿cierto?, es un líder integral que no va a comprometer su relación con Dios ni su relación con sus líderes, ¿verdad?, para poder llevar una respuesta a esta persona. No sé si me explico. ¿Sí? Porque nosotros no podemos estar con toda la gente, porque no toda la gente quiere estar
con uno y de repente ustedes se van a encontrar con gente que va a decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta esa persona por cómo habla, por cómo dice, por cómo mira, por cómo viste, por cómo luce, cómo tiene el pelo, que si lo tiene largo, que si lo tiene corto, que si dijo, que si no dijo, por cualquier cosa. Entonces, necesitamos a estos líderes integrales en ese espacio. Y si nosotros podemos proveerle, ¿cierto?, esta otra persona, entonces se la vamos a proveer. Yo le di gracias al Señor y usándolas como ejemplo porque además están fuera ahora. En el caso de Ana, ¿cierto?, estando acá, era ese ente, ¿cierto?, de comunicación con las personas a las que yo no podía llegar. En el caso de Silvia igual. Entonces hubo gente a la que yo no podía llegar, pero ella sí. Y eso significa, ¿verdad?, que estamos trabajando como un cuerpo. ¿Por qué? Porque la idea es edificar al cuerpo. O sea, el dedo de mi pie, ¿cierto?, no hace lo mismo que hacen los dedos de mis manos, siendo extremidades. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, no debemos pretender nosotros estar en todos los escenarios, ¿sí? O sea, o soy cierto pastor, o soy maestro, ¿verdad? Y lo tengo muy definido, o a lo mejor tengo las dos cosas y como líder el Señor también me capacita para todos los ministerios. Sin embargo, yo debo procurar desarrollar los dones de la gente que está a mi lado, porque tenemos que desarrollar el cuerpo, ¿sí? No puedo pretender hacer todo, ¿cierto?, yo sola y hacer que todo funcione. Y estoy hablando a nivel de los ministerios de mujeres. Miguel, no te sientas excluido. Sí, ustedes los varones tienen sus ministerios, tienen su dinámica y lo entiendo, ¿cierto?, de esa misma forma. Entonces, la idea es apoyarnos unos con otros, ¿cierto?, para el crecimiento, dice, según la actividad propia de cada miembro. ¿Sí? Entonces, hay cosas de cada miembro, ¿cierto?, que va a tener una actividad que es solo la hace él. Nadie más hace eso. Entonces, en esa actividad vamos a desarrollar a otro, que cuando esa persona falte, ¿cierto?, esta otra haga esa actividad. Bueno, estábamos viendo entonces los objetivos específicos del enviar y multiplicar. Primero, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Comunicarle la visión del propósito multiplicar, enviar, ¿cierto?, y sus alternativas. ¿Cuál es el propósito? Levantar, ¿cierto?, nuevos creyentes en un escenario donde yo no llego. ¿Dónde no llego? A la empresa de Ilka, a la empresa de Ilka. ¿Quién está en la empresa? Ilka. Entonces, ¿qué vamos a darle las herramientas a Ilka para que Ilka pueda, ¿cierto?, transformar su lugar de trabajo? En el caso de Miguel, ¿cierto?, cuando en la empresa ellos tenían y se hicieron capacitaciones, ¿cierto?, con Mariela, con Miguel, con Tito, y se hicieron capacitaciones al personal. Se oró con ellos, ¿verdad? Se les entregó. Listo. Entonces, la idea es ir influyendo en ese espacio. Establecer reglas claras e instrucciones que generen confianza. ¿Qué significa eso? Lo que decían hace un rato ustedes, es que ustedes hicieron esta clase. ¿Sí? Ana decía, esto se hace de esta forma, estas son las instrucciones, estas son las reglas y así se maneja. ¿Qué significa eso? Listo. Tere, a mí me gustaría ir y abrir, ¿cierto? Y viajar con ustedes a David. Abrir David. Listo, vamos a abrir David. Bueno, las reglas son estas, las instrucciones son estas otras. ¿Qué vamos a hacer? Después de eso vamos a diseñar la capacitación de acuerdo al servicio, es decir, ¿qué vamos a enseñar allá? Pero vamos a tener un programa, no vamos a llegar a improvisar. Esto es lo que vamos a enseñar. Con ese grupo que está siendo capacitado, ¿cierto?, por Zoom, entonces vamos a hacer esta actividad. Las personas que se ganen se van a hacer. ¿Cuál es, por ejemplo, el domingo en la actividad evangelística? Tenemos los contactos de la gente, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Llamar a la gente que tienen diferentes oficios y horarios, ¿cierto? Y
reunirlos en un espacio en común, después, ¿cierto?, entregarles y darles las personas que los van a liderar. Desafiar intencionalmente a los líderes a la realización de un trabajo ministerial. ¿Sí? A Ana ya la desafiamos a un trabajo ministerial en este tiempo. Le dijimos, Ana, necesitamos que te encargues de esto. Y lo está ejerciendo, ¿cierto?, claramente. Miguel puede decir el día de mañana, mira, sabes que yo quiero ayudar en los ministerios por Zoom, ¿cierto?, de hombres de verdad, que se están reuniendo los hombres y Miguel está por Zoom. No, yo hago los contactos por Zoom, ¿cierto?, de la gente que está por Zoom. Está Alejandro, está está el otro. Vamos a mover ese movimiento. Hay gente que está trayendo, en el caso de los varones, ¿cierto?, está trayendo gente. Y ahí tenemos dos líderes de influencia, Oriel y Arley. ¿Sí? Héctor está recién en su proceso de capacitación, pero Oriel ya tiene todo un bagaje, lo mismo Arley. Entonces, la idea es que ellos, ¿cierto?, acompañen, sean el acompañamiento de Jair, de tal forma que ellos el día de mañana digan, bueno, nosotros tomamos el ministerio de varones, de hombres de verdad. ¿Listo? Ahora, si Oriel dice, no, ¿sabes qué? Yo prefiero los matrimonios. Ah, bueno, vaya y trabaje en los matrimonios. Que Ángela, ¿cierto?, me ayuda a mí con las mujeres. Entonces, Ángela, listo, y aquí, ¿cierto?, la tengo en remojo, ya sabe. Anda aquí, ¿cierto?, de aquí para allá, entonces listo con las mujeres. Y Ilka puede decir, bueno, a mí me gustaría trabajar el área profesional. Porque recordemos, ¿cierto?, que tenemos dos grupos de mujeres. Y incluso salen más. Hay solteras, mujeres jóvenes, ¿cierto? Hay mujeres que son profesionales del área profesional y hay otras que son las damas, es decir, que son las que están dedicadas, ¿verdad?, a su hogar y a edificar la vida de sus hijos. Entonces, todo eso necesitamos cubrirlo. Entonces, vamos a desafiarlos intencionalmente a la realización de un trabajo ministerial y los vamos a ubicar según los perfiles. ¿Qué significa eso? Según sus dones, según la madurez que tengan y el temperamento. Ya, este tema le encanta a Miguel. Él ama los temperamentos, ¿no? Pero estamos viendo que los temperamentos definitivamente, él ya sabe eso también, los temperamentos los transforma el Señor. El carácter es transformado por, ¿cierto?, el Señor y por lo tanto es el carácter el que hace el control, ¿cierto?, y la soberanía del temperamento. Ese que se arranca y que pasa, ¿sí? Porque si voy a poner una persona que sea, que ese es un hacedor, si lo voy a poner a liderar un grupo, no va a quedar grupo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hacedor es como lo dice su palabra, hace, y lo importante es cumplir el objetivo de hacer sin importar la gente que está a su alrededor. ¿Ya? Entonces necesita otro compañero. Sin embargo, eso es humanamente, pero cuando tenemos una persona que definitivamente ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, que su carácter depende, ¿cierto?, de el Espíritu Santo, entonces va a tomar control sobre eso y ya la persona no se va a preocupar porque va a ser consciente que su primera tarea, ¿cierto?, su primera intención en otra vida, perdóname, estuvo mal dicho eso, pero anteriormente era, ¿cierto?, hacer la tarea, como sea, pero sacar la tarea. Ahora ya el Señor ha transformado su carácter y le ha dicho, no, ¿cierto? Está bien cumplir la tarea, pero me interesan las personas. Entonces, como ya sé eso, entonces voy trabajando también por las personas. Por eso, dones, madurez y temperamento están juntos, ¿ok? Eso no lo vamos a separar. Y la definición de los conceptos, que es la misión, ¿sí? Es el cometido, el deber moral de una persona, una colectividad, ¿cierto?, que considera necesario llevar a cabo.
y la ha recibido no por orden, bueno, por orden no por encargo, pero la recibe, ¿cierto? Para desempeñarla. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo supe que quería servir al tiempo completo? Porque después de conocer al Señor y comenzar, ¿cierto? En mi proceso de edificación, que fue muy temprano, yo apenas tenía eh, cuatro, m- eh, tenía 4 meses de vida cristiana y después mi llamado como tal fue a los 9 meses de vida cristiana. ¿Y cómo fue? Porque mi carrera, ¿cierto? Como técnico asistente de obstetricia, es decir, que ayudaba en ginecología, ¿cierto? En todo lo que era el proceso de parto, todo el proceso, ¿cierto? De preparar a la mamá en su proceso de maternidad, luego en el proceso de parto y en el cuidado del recién nacido. Eso era para mí lo máximo, o sea, eso era lo mejor que yo podía hacer en la vida y realización total. Y no me importaba cuántas horas trabajaba, ni dónde trabajaba, nada. Yo era trabajo, trabajo, trabajo. Sin embargo, ¿cierto? Cuando reconozco al Señor y en estos primeros meses de vida cristiana, el Señor me mostró que más allá de traer a la vida a un ser humano, necesitaba darle nueva vida, un nacimiento nuevo, y que era conocer de Cristo. Y cuando descubrí eso, eso sí es lo máximo. Eso sí es apasionante y eso sí es desafiante. Y esa fue mi misión. Y hasta aquí me ha traído el Señor y no sé a dónde voy a ir a parar, pero hasta aquí vengo. Eso es misión, ¿sí? Que usted sepa qué es lo que quiere hacer, a dónde le está llamando el Señor. El líder integral, entonces, habíamos dicho que es, ¿cierto? Es una persona que ha trabajado por el Espíritu Santo también en cada área de su vida, en su desarrollo personal, espiritual, emocional, la mayordomía. Esta persona tiene claro quién es su proveedor allá arriba. Yo no contaba el testimonio del accidente que tuvimos con Jair el otro día del choque, pero en ese momento, bueno, yo tuve dos preocupaciones. Primero, vi a Jair bien, íbamos adelante, está bien, ¿cierto? Pero mi primer instinto fue orar. Oremos. ¿Sí? Saber, bueno, no, en realidad fue el saber cómo estaba mi mamá. Yo mira, mi mamá estaba agarrada así de atrás en el asiento trasero, chocaron, el choque fue por mi lado y ver que estaba así. Pero la idea era orar. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿cierto? Y veníamos hablándolo hace mucho tiempo con Jair, no por un tema de temor a que no tuviéramos un accidente, sino eh, por cómo el Señor nos ha provisto todo el tiempo, ¿sí? Que la provisión del Señor nunca ha faltado en nada. Entonces, darnos cuenta que la protección de Dios estaba ahí, en todo. Yo comencé a tiritar y no, las grabaciones que algunos tienen, ¿cierto? Yo comencé a tiritar porque después me bajó la adrenalina y yo no sabía por qué tiritaba. Y no, todo mi cuerpo tiritaba. Entonces, cuando llegaron los de la ambulancia, se reían porque me dicen, no, eso es adrenalina. O sea, tuvo un disparo de adrenalina y eso es lo que está pasando. Eh, pero dar gracias al Señor, no solo, y no hablo de la provisión, ¿cierto? Solo económica, sino el que el Señor nos guardara. O sea, ni un dolor al otro día, que se suponía que me iba a doler todo, ni siguientes. Em, ¿Qué entendemos? En esto que les estaba contando acerca de la mayordomía, que el Señor es soberano. O sea, no hay nada que pase si no es porque el Señor lo permita. Entonces, cuando entiendo eso, ¿cierto? Hasta un choque, el Señor es soberano. Y nos damos cuenta de su protección. Y el Señor también me venía hablando, que incluso lo compartía con Ángela y no sé si con Ana, de algo que el Señor me decía, si alguien conspirara contra ti, no prosperará, porque el que contra ti conspirare lo hará sin mí, ¿sí? Porque dice que todo, aún el herrero y toda arma fue forjada, ¿cierto? Y es por parte de él, pero nada prosperará que venga en contra de sus hijos.
Ese día en ese accidente nosotros nos pudimos volcar. Cuando el hombre nos chocó, yo pensé que nos iba a volcar, de hecho nos dejó mirando hacia el otro lado. Pero definitivamente lo que vimos es que la camioneta recibió todo el golpe y nosotros nada. El líder integral tiene vida espiritual activa, vida emocional activa, una mayordomía clara, una voluntad clara, ¿cierto? Sabe a dónde va, intelectualmente sabe, ¿cierto? Quién está, quién es su Señor, una vida relacional también activa y además ministerial. ¿Qué tiene el misionero? El misionero, ¿cierto? Es la persona que ha recibido el encargo por cumplir la misión. Y el director de la dedicación exclusiva a tiempo completo, ¿cierto? Es alguien que ha decidido dejar absolutamente todo por servir al Señor, sea en el lugar que Él decida. Y Emar, eso es cierto, es algo que tuvimos ahí que abreviar bastante, son equipos ministeriales de alto rendimiento. ¿Qué significa eso? Que para hacer una misión no solamente necesitamos un director de dedicación exclusiva, no solo necesitamos un misionero, sino que necesitamos un grupo, ¿cierto? Ustedes son parte del grupo ministerial de alto rendimiento. ¿Sí? Son un grupo que se ha capacitado y el cual nos apoya en la labor ministerial, en la coordinación de los propósitos, en la coordinación de los movimientos, de los ministerios y de los proyectos. Eso significa entonces el equipo ministerial de alto rendimiento y hoy oficialmente les damos la bienvenida. ¿Sí? No solo son parte de la academia, sino también parte, ¿cierto?, del equipo ministerial de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque son los que reciben los desafíos justamente para la coordinación de los propósitos. ¿Cuál es la dinámica ministerial? ¿Sí? Para multiplicar, iniciamos con discipulados, ¿cierto? Desarrollamos los líderes y vamos haciendo una categorización de cada persona en ciudades y naciones. La idea, ¿cierto?, es que podamos ver el mapa a través de las personas, que podamos ver en cada persona una nación que conquistar. A veces pensamos, ¿cierto?, que las naciones ir y salir al extranjero, irnos, ¿cierto?, y dejar el lugar donde estamos. Cada uno de ustedes representa una nación. Ángela nos compartía recién por causa del duelo que están viviendo como familia. Es una comunidad china, pero cada familia teniendo su cultura es la forma en que honra a la persona y a la familia que está de duelo. ¿Sí? Entonces, eso es una cultura diferente. Esas son las naciones diferentes a las cuales el Señor nos ha llamado. Cada uno de nosotros es una cultura y una nación diferente a la cual el Señor llamó a otra persona que nos edificó, que nos compartió del Señor. ¿Sí? A mí la persona que me compartió de Cristo se llamó Jimena. Me compartió un día lunes y me compartió un día miércoles de la misma semana. Y el día jueves me compartió Carola Jones y esa misma noche me compartió Cristian Laval, con quien recibí a Cristo. Porque a las otras 3 personas que me hablaron, les dije que no. Que si se me quitaba lo que yo sentía, podía. Y cuando Cristian me habló acerca de la paternidad de Dios, que ya no estaba sola y que había alguien que me amaba eternamente, recibí a Cristo como Señor y Salvador. Y desde ese día, ¿cierto?, mi vida cambió. El Señor usa gente. Y la idea es esa, que nosotros podamos ser parte de esos que se atreven simplemente a decir que el Señor quiere ser el Salvador nuestro. Entonces, nuevamente volvemos, ¿cierto?, al inicio. Nuestro centro
tiene estos propósitos, ¿cierto? Que es el proclamar, el poder, el evangelismo uno a uno, que se hace a través de movilizaciones evangelísticas, grupos vida, reuniones generales, reuniones de movimientos y el equipamiento. El ganar, ¿cierto? Cuando consolidamos a la gente, también en encuentros vida, retiros de vida nueva, asignación para el discipulado del equipamiento. El edificar, que está en la edificación tanto personal como en las células de desarrollo, retiros de células, bautismo y equipamiento. Y el capacitar, ¿cierto? 6 semestres de capacitación, la preparación de los profesores, la obra práctica, graduaciones y equipamientos. Y la multiplicación, ¿cierto? A través de los equipos ministeriales de alto rendimiento, en los movimientos, en los propósitos, en las misiones, los nuevos centros. Y aquí también en multiplicar y enviar está el CENCAM, que es lo que se está haciendo ahora en todo. Y aquí hay algo que quisiera compartir, creo que si me da el tiempo aún. Nosotros, hay un cuadro de categorización de los centros de formación y liderazgo. Y esto es algo lo que nosotros necesitamos tener en claro. Si nosotros como misión, formación, desarrollo, operación y multiplicación, ¿cierto? La proyección de nuevas sedes. Número de asistentes a la sede. 30, ¿cierto? 50 en formación, en desarrollo 100, en operación 150, ¿cierto? En la multiplicación 250. Número de grupos vida 3, ¿cierto? En misión, en formación 5. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en misión, el número de asistentes a la sede tendría que ser 30. Nuestros grupos vida, 3 aproximadamente. Número de asistentes al grupo vida, ¿cierto? 15. Número de discípulos en edificación personal, 10. Número de células, 0. Número de células de discípulos, 0. Número de involucrados en la sede, 10. Número de discípulos en capacitación, 0. Y el número de diezmadores, 12. ¿Sí? Eso sería si nuestra sede, nuestro CENFOL Panamá estuviera en misión. ¿Listo? Esos serían los números a los que debiera llegar. Pero si estamos en formación, ¿cierto? Nuestro número de asistentes a la sede serían 50. Los grupos vida serían 5. Los grupos de asistentes a los grupos vida serían 25. Los números de discípulos en edificación personal serían 18. Los números de células serían 7 y de discípulos en células serían 21. ¿Sí? 7 células, 21. Y número de involucrados 46 en la sede y los números de discípulos en capacitación serían 23. Diezmadores, perdón, me pasa el desarrollo. Número de discípulos en capacitación 13 y involucrados en la sede 27, diezmadores 20. ¿Ya? Recordemos, si vamos hacia atrás, recuerden que una cosa son las multitudes, ¿cierto? Otra cosa, los discípulos o los simpatizantes y los discípulos, ¿ya? Son diferentes, ¿cierto? En relación a personas. Y en desarrollo tendríamos cierto número de asistentes a la sede de 100 personas, números de grupos vidas 10, número de asistentes a los grupos vida alrededor de 50 personas, número de discípulos en edificación personal 25, número de células 7 y números de discípulos de células 21. Números de involucrados en la sede 46 y número de discípulos en capacitación 23. Por lo tanto, tendríamos alrededor de 40 diezmadores. Y la operación, ¿cierto? Un centro en operación, es decir, que además tiene una sede en misión con número de asistentes 150 y vamos en aumento en todo. ¿Listo? Y el centro que está en multiplicación, es decir, tiene una sede en misión más una sede en formación,
acá, ¿cierto? Ya está en este proceso. Sería una sede, ¿cierto? En multiplicación. ¿Para qué me sirve la categorización? Uno diría, bueno, ¿y por qué estamos categorizados? ¿Por qué hacemos esto? Para saber dónde estoy y para saber a dónde voy. Si nosotros, ¿cierto? Somos una sede en formación, nosotros estamos en este nivel. Pasamos de ser una sede en misión a estar una sede en formación, ¿sí? Y de ahí en adelante tendríamos, ¿verdad?, que llegar a pasar a ser una sede en desarrollo, a una sede en operación y a una sede en multiplicación. Para acá vamos, pero de acá venimos. ¿Qué es lo que queda por hacer? ¿Cierto? Es establecer el cómo hacer para ir a donde estoy, de dónde estoy a dónde quiero ir. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros para pasar de ser una sede en formación para ser una sede en desarrollo, en operación y en multiplicación? La pregunta es, mis queridísimos discípulos, es ¿qué están dispuestos a hacer cada uno para pasar de ser una sede en formación a pasar a ser una sede en desarrollo? Yo estoy orando mucho por hacer un grupo aquí en la casa, por empezar un grupo aquí en la casa. Desde que me mudé, yo esta casa se la di al Señor, siempre lo he dicho. Y, y quiero eso, quiero ver mi casa llena alabando al Señor y no sé, bueno, que orando fuertemente en eso y traer más personas, ¿no? Ujú. Muy bien. Qué bueno, Ángela, me alegra mucho. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer si somos, cierto, parte del EMAR, equipos Yo creo, ministeriales de alto rendimiento? yo creo que es como, yo siento que es una invitación del Señor y más ahora porque pues estoy con mi tarea en mi grupo de intercesoras, tengo mi tarea y pienso que el Señor está llamando a que pongamos los dones y los talentos que Él nos ha dado al servicio. ¿Qué quiero decir Así con es. esto? Que no importa si estás en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque a veces siento que la gente espera estar en el 100 y uno Mm, usualmente no está en el 100. Y pensando, por ejemplo, lo voy a llevar un ejemplo, estábamos nadie está orando en el cielo. por un misionero, sí, 100 es Cristo, o sea, allá vamos, ¿sí? Pero en el camino, pero pensando que estamos orando por un misionero para nuestros jóvenes, yo pienso, o sea, si yo veo, por ejemplo, no sé, a un Alejandro, creo que tiene unas capacidades enormes para ser maestro y, por ejemplo, edificar el corazón de los jóvenes desde la palabra, digamos, en ciertas áreas. Por ejemplo, Ilka, que es súper contable, financiera. O sea, creo que en realidad tenemos un montón de recursos dentro de la iglesia y creo que el Señor lo que está diciendo es como, ok, acá a ti te dice, tú eres abogada, tú eres contable, tú tienes este talento, tú tienes, traigámoslo y empecemos a formar, empecemos Ujú, a reproducir desde la Biblia, porque hemos aprendido a ver nuestras profesiones y nuestros trabajos desde la perspectiva bíblica, desde lo que el ujú. Señor habla. Y creo que pensándolo, lo estaba pensando ahorita, siento que para los jóvenes tenemos muchísimo, creo que son nuestro punto de acción, entonces valdría la pena empezar a retarse uno mismo y a otros, digamos, en ese edificar, Así ¿no? es, claro. Yo lo pienso en el área, por ejemplo, de la educación financiera. A mí me hubiese gustado como joven que me hubiesen capacitado. Y más Ujú, aún que soy ya, pues ya estoy grande y ya sé que el Señor habla de la educación financiera, que el Señor la establece desde su palabra, sí. que hay una base en Cristo con respecto a este tema, porque pues el Ujú, mundo siempre va a hablar que la inversión en dólares, no. Y no pienso en eso, digamos, pero sí en llevar a los jóvenes, por ejemplo, a ese conocimiento. claro. Entonces creo que es un llamado como a, ¿qué tengo yo? O sea, ¿qué me ha dado Dios a mí? ¿Cómo lo puedo ir haciendo visible y cómo lo puedo extender a aquellos que están creciendo y que al final, pues,
siempre hablamos de nuestras generaciones, ¿no? Hay unos dicen, no, son la nueva generación, son la nueva no sé qué, pero me Ujú. parecería súper interesante, por ejemplo, para los jóvenes que están en la iglesia y aún para los que no van a grupos o no se disipulan, digamos, poderlos llamar. Claro, Pensaba en eso en este momento que hemos orado por ese ministerio. Entonces yo me imagino a Ilka enseñándoles un volador, porque con su tema contable, tú eres muy claro, contable, financiera, ¿o no? sí, Y son cosas financiera. que nuestros jóvenes necesitan porque tienen que hacer la diferencia en un mundo como este, pero necesitan entenderlas desde la perspectiva divina. Ujú. Entonces, no sé, pienso que a veces tenemos miedo de llevar lo que sabemos y lo que Dios nos ha dado porque no nos sentimos expertos o porque aún hay, digamos, un velo de pecado en nuestro corazón en la medida que decimos, ay, pero soy imperfecta, pero me equivoco. Y al final el Señor dice, pues trabajo con imperfectos, o sea, tranquilos, todos. Todos, o sea, no son, o sea, lo podemos hacer. Creo que el verdadero reto es dar el paso, porque no lo estamos dando. Yo, por ejemplo, en el caso del grupo de intercesoras, yo no di el paso, lo dio María Tere por mí al proponerlo, pero me hubiese gustado darlo, pero yo tenía temor de pronto en mi corazón de no ser como y me he dado cuenta que el Señor poco a poco va revistiendo los espacios de lo que se va necesitando. Él lo único que quiere es dame tus manos, yo las dirijo. Yo siento que así es el trabajo de Dios, como tienes dos Así. manos, ¿sí? Ponlas. Y yo te voy a llevar a hacer el cuadro, ¿sí? Yo te voy a guiar, yo te voy a enseñar qué pinceladas y cómo podemos hacerlo. Entonces, creo que esa es como esa invitación a poder reflexionar desde la Ujú. academia lo que cada uno tiene, porque poder enseñar, creo que y capacitar lo podemos hacer si nos disponemos a que sea a través del Espíritu Santo, aun quien nunca lo ha hecho le sale, porque así es Dios de bueno, o sea, Él Mm. es bueno todo el tiempo, entonces creo que es como un llamado a eso. Yo también tengo personalmente la intención de seguir orando primero, pedirle al Señor que me abra posibilidades, ya bueno, no me acordaba del desayuno que había hecho cuando llegué a México. Ahora pienso que las personas que invité ya no están. Bueno, hay unas que han sido muy difíciles de roer. Sí. Pero siento que Dios también ha puesto otras personas en mi camino a las que yo creía que no podía, o sea, o nunca pensé alcanzar, ¿no? Porque uno casi Ujú. siempre dice, ay, no, mi vecina, mi amiga, pero aún en el Claro. tianguis, aún en... Entonces, ayúdenme también a orar por eso, para que el Señor, porque pues sí, el que sea, o sea, no, qué rico como poder lograrlo. Y yo sí quisiera porque yo amo la virtualidad, pero les confieso que cada vez que los veo allá, mi corazón desea estar en lo presencial. Entonces, ¿qué más que poder abrir a Senfol acá? O sea, eso es como un sueño y un anhelo este año. El Señor lo ha puesto pues Mm. en mi corazón, así como una oración constante. Pero creo Amén. eso, Amén. quería Sí, sí, decir eso. sí. No sé si me extendí o Sí. lo dije muy largo o No, no, corto, lo no. Está siento. bien. Cierro un micrófono. Ana, me encantó lo que dices, que si uno no se prepara igual, si está en el espíritu de seguro, puede sacar la tarea adelante. Bueno, en mi caso, yo la verdad es que como he estado tan saturada en el trabajo, yo tuve que dejar las reuniones que tenía con mi hermana, pero en realidad a mí sí he encontrado algo que me encanta, es hablarle a la gente. Y yo creo que Sí. de una u otra forma se ya me está llevando al Señor, como les he comentado en las últimas veces que he participado en la iglesia, que han sido varias. Ya tengo casi contrato. En realidad a mí no me gustaba hablar en público, pero últimamente lo he encontrado placentero. Y todo empezó Muy también bien. porque a nivel laboral también fue un tema como que era un acoso con que yo tenía que participar y que yo tenía mucho que aportar y que porque yo no hablaba, etcétera, etcétera. Y mira que hasta me hicieron pasar por un proceso de coach para desarrollar esa característica en mí, que yo en realidad, más que tenerla o no tenerla, nunca me puse a pensar en eso, sino simplemente no tenía como que el ánimo de estar participando porque sé que tiendo a extenderme mucho. Y no me gusta, según yo, llamar la atención con todo lo que voy a decir, etcétera, etcétera. Pero creo que en mi caso a mí se me facilita mucho el tema de la enseñanza, el tema de transmitir a los demás a través de experiencia. Yo creo que puedo ser buena escuchando y aconsejando a las personas. Me he encontrado muchas veces aconsejando a las personas sin querer queriendo.
noto que la gente se acerca mucho a mí para pedir consejo y creo que pues es el camino y lo que puedo aportar, creo que se me facilita, creo que es algo que el Señor ha venido trabajando en mí cada día más y más y más. Y este año como que me dijo, ¿sabes qué? Vaya y párese frente a un Sí, micrófono, vaya y hable, vaya y exprésese, y en realidad ahora lo disfruto. Así que, ¿qué más? Que me encantaría bueno, sí, con mucho súper. gusto de repente hacer algún tipo de reunión, expresar, participar en un tema específico, ya sea para mujeres profesionales, para jóvenes, inclusive para niños, o sea, no, creo que no me encajono en una sola versión. Creo que yo, así mismo como soy a nivel personal, que mis hijos se burlan de mí porque dicen, ¿cómo es posible que alguien pueda moverse de un patrón financiero, contable, administrativo, a un patrón creativo, a un patrón de pintura, a un patrón de artesanal? Es muy variada mi personalidad. Creo que así mismo puedo aportar a nivel del ministerio en diversos temas y participar en diferentes actividades. Así que en realidad creo que más que todo programarse, ahorita que hemos estado hablando, pues, qué sé yo, armar algún tipo de convivencia, no de convivencia, de reuniones temporales, qué sé yo, cada 15 días, una vez al mes, ponerle un nombre, invitar a diferentes tipos de grupos, ya sea conocidos, amistades, qué sé yo, personas del trabajo con diferentes temas, ¿no? La gente está tan necesitada de la De palabra de todo. Dios, tan necesitada que Ujú. cuando yo escucho las cosas que yo escucho en mi entorno laboral, en realidad, o sea, me da como tristeza porque como tú le llegas a una persona que cree en el universo, en no sé qué, en esto, en lo otro, y tú lo ves tan Sí. cargados, porque todos estamos en el mismo paquete, o sea, somos compañeros de trabajo, sabemos todo lo que cada quien está viviendo. Cuando tú lo ves cargado, ¿cómo tú le transmites lo que ya tú tienes a esa persona sabiendo que pone un muro delante de ti? Entonces, pues también me, me identifico mucho con lo que Carlos decía. Por ejemplo, ¿sabes qué? No es lo mismo decirle, oye, te invito a la iglesia, decirle, te invito a una convivencia en el hotel. En el hotel. Entonces, pues, de repente Sí. hasta programarnos como grupo en general, a través de, qué sé yo, entre nosotros mismos, aportando, haciendo donaciones, qué sé yo, la verdad es que ni me he preguntado cómo es el tema del financiamiento de estas actividades y todo el tema, pero eventualmente hacerla una o dos veces al año para atraer nuevas personas, ¿no? Y más que todo para traerlos a la iglesia, más que todo para traerlos al Señor, ¿no? Mm. No tanto, no lo quiero encajonar tanto como que a la iglesia, etcétera, sino traerlos al Señor. Para mí esa es la clave, ¿no? A las finales. Y actividades como esa, yo creo que se pueden hacer muchas cosas en realidad, ¿no? Que el Señor dará el tiempo, que dará el momento, que dará la oportunidad, sí lo creo también, ¿no? Pero sé que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros para desarrollar y sacar en realidad lo que ya Él ha puesto, esos dones que sabemos que cada uno tiene a través de Él. Amén. Muy bien. Entonces, Miguel, Eh, Voy a consultarlo bien con el Señor. Hay pistas, ¿no? El sí, Señor te pone, ¿no? Eh, yo soy una persona práctica y trato de la situación y las circunstancias actuales en el mundo son muy confusas, y la gente necesita llenar un vacío que tiene, ¿no? ujú, Esa es la premisa mía, ¿no? Y lo voy a decir con dos ejemplos. Por lo menos yo aquí, la muchacha que limpia. Pues digo que el Señor me las pone, ¿no? Había que, después que termine de hacer sus trabajos, yo la llevo siempre a la terminal de transporte. Voy en el carro y vamos conversando. Y están sucediendo cosas muy extrañas en el mundo. Por lo menos aquí en Chitré, el palo de mango, por poner un ejemplo,
estamos en agosto y normalmente la temporada del mango es de marzo a mayo. Ujú. Y yo veo un palo de mango, ¿no? Yo decía, qué raro, qué cosas más raras que están pasando. Mangos en el mes de agosto. Mm. Entonces ella dice, sí, algo raro. Dice, ¿qué será que está pasando? ¿No? O sea, a comenzar a crear esa... Entonces la persona me dice, sí, algo va a pasar, ¿no? Yo le digo, sí, algo va a pasar. Yo creo que el Señor va a venir y hay que estar Listo. dispuesto al Señor, ¿no? Ujú. Porque el Señor nos está buscando. El Señor algo quiere, algo nos quiere demostrar el Señor con estas cosas que están pasando. Y para mí es que Él nos está buscando. Entonces la pongo a pensar y ella me dice, sí, usted tiene razón. Yo sí, vamos el Señor nos está buscando, hay que buscar al Señor. Entonces sembrar esa semillita, ¿no? Ujú. Así es, Miguel. Le voy a dar una pequeña anécdota y esa se la enseñé al pastor en la mañana, que la oí, me pareció muy graciosa. Y eso para las compañeras, ¿no? Que estaba una en el salón de belleza. Entonces estaba el estilista haciéndole el blower y arreglándola, ¿no? Maquillándola. Y la muchacha le dice, sí, que el Señor, le iba a predicar del Señor y el estilista le dice, yo no creo en el Señor, yo no puedo creer en un Dios que no, que permita tantas cosas en este mundo, tantos terremotos, tantos incendios, tanta guerra, tanta robadera. Y le decía el estilista, ¿no? Ujú. A la que se estaba arreglando. Y ella, oyendo, la verdad es que decía el estilista, su verdad, ¿no? Ujú. Pero entonces estaba en una vidriera, en un local comercial, y iba pasando otra señora por la calle. La señora venía toda desaliñada, despelucada, sucia, sin maquillaje. Y a la que estaban arreglando le dice el estilista, sí, yo tampoco creo en los estilistas. Los estilistas no existen. El estilista asombrado le dice, ¿tú por qué dices eso? La muchacha dice, porque si los estilistas existieran, esa mujer no estuviera así en la calle. Ujú. Toda desaliñada, toda mal vestida, no sé qué. Entonces le dice el estilista a la mujer, ese es porque no me han buscado. Ajá. Qué buena. Excelente. Entonces, ahí tienes tu respuesta, porque no lo hemos buscado. Claro. Entonces, Está bueno. esa Buenísimo. búsqueda a mí Ajá. me impresionó mucho porque digo, Claro. eso va conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú tocas esa fibra en la gente para despertar el interés de buscar al Señor? Así es. Ahí, ese es Sí, el punto en un mundo donde las personas están circunstancialmente agobiadas por así es. problemas económicos, problemas. Dice que en todas las casas hay goteras, ¿no? Ese es el dicho, Ujú. ¿no? Hay una casa donde no hay una gotera. Entonces, uno cómo trata de explicar a la gente lo que está pasando en la actualidad y las esperanzas de que las cosas no son como aparentan ser, sino que existe un Dios que tiene un plan y que hay que tener esperanza y fe en que Él lo va a Que cumplir, lo ¿no? va a Entonces, cumplir. platicarles sobre eso, para mí es un reto, ¿no? Así es. Y hay que buscar esa necesidad que Dios pone en todos los corazones. Y digo, Señor, cuando yo me levanto en la noche, por lo menos oro, primero por mi Bueno, familia, por la salvación de todas las ajá. personas que yo conozco, por Sí. todo lo que me rodean, porque es una necesidad urgente que tenemos todos de salvación. Para mí eso para mí es muy, muy importante, ¿no? Así es, Miguel. Por eso decimos que definitivamente tienes el don del evangelismo.
sea, el Ya, Señor te ha mejor dicho, llamado para un ministerio confirmadísimo. así. Oremos que el